gloriosa en este lugar, Dios, tu Espíritu Santo, Dios amado, tu misericordia, Dios poderosa en esta noche aquí. Bendito tu nombre, Dios amado. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, amado Padre, Hijo, Espíritu Santo de gloria. Bendice, Señor, Dios mío, a este pueblo. Recibe gloria, honra y alabanza, Jesús, en esta noche. En el nombre de Jesús, toma control, Padre, los próximos minutos, Dios mío, que vamos a estar testificando, Dios mío, en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar su Biblia rápidamente. Gloria sea al Señor. Habla su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a estar ahí leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Su letra dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. Ahora vaya a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. A su nombre. Gloria sea al Señor. Tome su asiento en esta noche, amado hermano, ya que hemos orado por esta palabra. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Hermano, en el libro de Hechos nosotros vemos la historia de la iglesia, las cosas que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia. Jesús da una promesa y Jesús le dice: me seréis testigo en Jerusalén. Le dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En el capítulo 13 vemos a Dios tratando, desde el capítulo 9 vemos que trata con Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Dios lo vuelve, le pone Pablo y lo manda a misiones de reino. Gloria sea al Señor. En el capítulo 13 de Hechos vemos a Dios, al Espíritu Santo, apartando a Saulo y a Bernabé, que estaba entre los apóstoles, para la obra misionera, para su primer viaje misionero, que ellos salieron desde Antioquía de Siria. Gloria sea al Señor. En lo cual Dios comenzó a glorificarse fuertemente con ellos, y Dios empezó a manifestarse con milagros de reino y con prodigio y con poder, mientras ellos iban anunciando y pregonando el evangelio del Señor. En otras ocasiones había dicho el pastor Luis aquí de la iglesia, y el Espíritu Santo había confirmado en la palabra de que esta sería una iglesia misionera, del cual Dios iba a sacar a hombres y mujeres de Dios, que nos llevaría a las naciones a predicar su evangelio. Hace muchos años yo recibí promesa de Dios para salir a las naciones y predicar el evangelio, y quiero decirle, hermano, que me siento muy agradecido con Dios y con ustedes que nos han estado apoyando en oración, de que este ha sido el primer viaje en que Dios nos ha sacado fuera del país. Quiero decirles, hermanos, ya empezando este testimonio, gloria sea Jesús, como unos días antes, yo viajo el día domingo, el día martes, el día domingo 24, yo viajo para la República del Salvador, a San Salvador allá. El día martes, unos días antes, yo recibí un ataque del diablo. Tal vez muchos no lo saben, pero yo recibí un ataque del diablo fuertemente, de que si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo me quedo tieso en una silla. El diablo me quiso matar. Sentí que se me bajó la presión, todo mi cuerpo empezó a temblar. Esto fue antes del viaje, todo mi cuerpo comenzó a temblar, sentí que el corazón se me comenzaba a parar, sentí que la cabeza me daba vuelta, vomité, mi mamá estaba ahí, comenzaron a orar, llegó Marvin, comenzó a orar, hermano Marvin,
En eso que estábamos ahí en la guerra, en la lucha espiritual, Dios mandó ahí, algunos dicen de casualidad, pero no fue de casualidad. Dios tenía el asunto ahí en control y mandó al pastor Luis, a nuestro pastor y la pastora. Llegaron en ese momento, comenzaron a reprender y a orar por vida y a reprender el espíritu de muerte que estaba tomando mi cuerpo. Me estaba helado, estaba morado, sentía que el corazón se me estaba paralizando, perdí el conocimiento, me desmayé. Hermano, el diablo me quiso matar antes de este viaje misionero. Pero hermanos, les cuento de que Dios y su misericordia, pues agradecido con Él, de que gracias a Dios pudimos emprender el viaje con la cobertura primeramente de Dios y con la cobertura también de nuestros pastores Luis y Raquel Urcullo, y con sus oraciones de ustedes unánimes podemos partir a la nación del Salvador el día 24. Ese día que nosotros partimos en la mañana, hermanos, hacia allá, hacia El Salvador, quiero decirles de que no fue nada fácil. Nosotros nos montamos en la excursión, no tuvimos dinero para podernos irnos en un autobús de Ticabús. Muchas veces nosotros como evangelistas o como predicadores del Señor, a veces queremos que todo se nos ponga fácil, queremos muchas veces que todo sea facilito, pero a veces este es un precio en el ministerio. Tuvimos que agarrar un bus, de esos buses de excursiones, hermanos, cuando estuvimos en la frontera de allá, de Honduras, cuando estábamos ahí, estábamos en el Guasable. Recuerdo de que a toda la excursión nos iban a regresar. Entonces yo le dije al Señor: Dios mío, si tú me permitiste venir a este viaje, no vamos a quedar avergonzados. Mi hermana, muchas veces el diablo agarra contra todo solamente porque tú vas ahí. Entonces vino el diablo y comenzó a meter ahí entre los que estaban de migración, ahí en la frontera del Guasable de Nicaragua con Honduras, y vino y comenzaron a decir que todo el bus venía de regreso, toda la excursión en la cual nosotros estábamos tomando ese autobús para ir a predicar. Ese fue uno de los primeros pegones fuertes que tuvimos antes de viajar, pero Dios tuvo el control. Y entonces, hermanos, pues comenzamos a partir, comenzamos a pasar Honduras, gloria sea al Señor. Hermanos, cuando comenzamos a pasar Honduras, yo le quiero decir algo a usted. El aire que aquí se respira, y voy a hablar espiritualmente, el aire que usted respira en el espíritu aquí en esta nación es muy diferente cuando usted sale de la nación fuera de Nicaragua. Aquí en esta nación, aquí en Nicaragua, hay verdaderos adoradores, hay iglesias que adoran el nombre del Señor, hay iglesias que claman, hay iglesias que adoran, hay iglesias, mira hermano, aquí hay iglesias que pueden saltar, que pueden alabar a Dios con gozo. Aquí usted puede cantar alabanzas al Dios, usted puede venir a la media vigilia e irse a medianoche, usted se va tranquilo y nadie le va a decir nada, nadie lo va a controlar. Aquí usted puede recibir usted puede respirar ambiente de Espíritu Santo en este lugar, pero cuando usted sale fuera de aquí, de este país, usted se da dando cuenta que la atmósfera en nuestro lugar no es lo mismo. Y cuando comenzamos a avanzar por la nación desde ahí Honduras, yo comencé a sentir algo diferente, comencé a sentir una presión de demonios ahí, hermano, y no habíamos entrado todavía a El Salvador, porque nos habían dicho de que El Salvador todavía la presión era más fuerte de demonios que gobiernan esa nación. Y comenzamos a atravesar la nación de Honduras. Fuimos pasando, y gloria sea al Señor. En algunos lugares nos pararon, bueno hermano, y hasta que llegamos a lograr hasta la frontera de Amatillo, la frontera de Amatillo entre Honduras y El Salvador. Ahí comenzó la primera informalidad en lo que la excursión que nos llevaba. Ahí nos dijeron que nos teníamos que bajar y revisarnos solamente nosotros, y que el bus nos iba a esperar del otro lado. Entonces yo ahí comencé a ver cosas, y yo comencé a decir: Dios mío, si tú me trajiste aquí, tú no vas a permitir que yo quede aquí. Porque cuántos casos yo he oído, hermano, cuántos casos he oído de personas que se quedan botadas en otros países porque simplemente iban con alguien y los dejó abandonados ahí. Y entonces yo estaba orando a Dios, yo cada momento, yo orando a Dios para que nos guardara, para que nos protegiera. Íbamos 3 hermanos varones y una señora, una hermana mujer evangelista. Íbamos para predicar allá, logramos pasar la frontera de Amatillo ahí con El Salvador. Comenzamos a caminar, hermano. Otra atmósfera muy diferente a la atmósfera de Nicaragua. Comenzaron los dolores de cabeza, comenzaron los dardos del diablo. Qué terrible, qué horrible. Quizás algunos han ido ahí, conocen El Salvador, o conocen, estuvieron, o han ido algunos a predicar, no sé. Pero quiero decirles que algo muy diferente
Cuando comenzamos allá, nos registramos en aduana, bueno, todo el procedimiento que se hace. Comenzamos a avanzar hacia la nación del Salvador. Nosotros salimos, hermanos, el día domingo 24 de noviembre y salimos el bus salió casi más o menos a las 7:30 de la mañana y estábamos llegando allá casi más o menos a las 10:30 de la noche, allá a El Salvador. Nosotros íbamos a predicar al mero San Salvador. Y hay cosas de que a veces uno no le dice. Y el bus nos dijo que no entraba directamente hacia San Salvador. Yo creo que me voy a identificar bastante en este testimonio que conoce ese lugar, es mi hermana Eira, ¿verdad? Que conoce ahí El Salvador. Y cuando íbamos ahí, nos dijeron que el bus no entraba directamente a San Salvador porque el bus iba directamente a Guatemala. Y nos dijeron que pasaba por un lugar que se llama Soyapango. Y ahí en Soyapango, bueno, no nos dijeron ni el lugar que se llamaba Soyapango, solo nos dijeron la gasolinera de Venecia. No sabía ni dónde, hermano, no sabía ni dónde me iba a quedar. Aleluya. Pero nos bajaron del autobús, bajamos ahí en la gasolinera de Venecia, Plaza Venecia. Y cuando nos bajamos ahí, entonces empezamos a sentir aquella atmósfera de demonios que se mueve ahí terrible, pero terriblemente, déjeme decirle. Y nos dijeron solamente los del bus, háganse un poquito para allá, hacia donde está el guarda de seguridad, aquí en la gasolinera, porque aquí es un poquito peligroso. Nos bajamos, comenzamos a caminar, hermanos, nos quedamos ahí, comenzamos a contactar al pastor Oscar Romero, que estaba encargado de llevarnos a traer, que trabajaba con la misión MEMA. La misión MEMA, la organización MEMA, el pastor David Mercado, que él está allá en Estados Unidos y él es un misionero internacional y él tiene esta organización MEMA que significa Movimiento Evangelístico Misionero de Avivamiento. MEMA. Y entonces el hermano Oscar Romero, que es el que está ahí en San Salvador, el que está encargado de representar Centroamérica y es el que organizaba el evento ahí. Entonces quedamos ahí con que él nos iba a llegar a traer. Hermanos, comenzaron los momentos de tensión. No todo fue fácil, hermano. Estábamos ahí. Una cosa es que usted está en su país, pero cuando usted está fuera de su país, que no conoce a nadie, no conoce el lugar, yo le aseguro, usted se tensiona y en ese momento comienza a entrar la duda, el temor. Comenzamos a llamar al pastor. Mire, el pastor nunca llegaba. Nosotros comenzamos a pensar que nos habían engañado, que nos quería pasar algo. Comenzó a meterse la duda. Los hermanos que estaban conmigo comenzaron a sofocarse y yo les comencé a decir: Dios nos ha traído a esta nación y Dios nos va a guardar porque Él me trajo a esta nación. Y comencé a inyectar, hermanos, gloria sea al Señor, comencé a inyectarle fe a ellos, gloria sea al Señor, aleluya, porque uno de los varones ahí comenzó hasta a discutir con la hermana y le dijo al otro: tú tienes que llamar, mire, estamos aquí, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Comenzaron los momentos de tensión. El pastor después dijo: yo llegué a la gasolinera, ustedes no estaban, estábamos perdidos ahí. Estábamos perdidos, el pastor nos andaba buscando en la otra gasolinera y no nos encontraba. Dijo: ¿dónde están ustedes? Nosotros no podíamos dar una dirección exacta, no conocíamos. Tuvimos que pasarle al guarda de seguridad, hermano. Él dictó, tardó en llegar. Estábamos orando a Dios por cobertura. Hermanos, pasaban motos, pasaban vehículos, nos quedaban viendo. No sabes ni quién te está viendo, quién te está observando ahí. Después fue Dios, la mano poderosa de Dios. Llegó una patrulla de ahí, de la policía de El Salvador, hermano, nosotros orando por cobertura a Dios. La patrulla llegó, nos quedó viendo y se paró ahí, y Dios mandó a esa patrulla a esperar hasta que llegara el pastor y nos llegara a recoger. Esa es una bendición, Dios estaba con nosotros. Entonces después de eso, hermano, el pastor llegó al final. Después de mucha duda, de mucho temor, nos llegó a traer, nos llegó para un lugar que se llama San Marcos, ahí en San Salvador. Ahí estuvimos ahí el día domingo, ya por la noche, casi amanecer el día lunes. Teníamos programado 8 días de cruzada evangelística, de lunes hasta lunes, que era este lunes que pasó, hoy es miércoles, antier, hasta el lunes teníamos programado, hermano. A la hora de llegada nos dieron los programas, como cada quien iba a ir a predicar, cómo íbamos a organizar. Hermano, Dios permitió cosas ahí, y a veces nosotros venimos y le reclamamos a Dios o comenzamos a preguntar a Dios por qué hace esto. Y venimos y estábamos ahí, hermanos, y nos dijeron que el lunes no íbamos a predicar porque algunos pastores suspendieron las cruzadas evangelísticas, las campañas, y que íbamos a empezar hasta el día martes. El día martes comenzamos a ir a cada quien a su lugar a predicar. Hubo un varón, hermano, mire, esto es tremendo. Hubo un varón, un pastor de Panamá,
que él estaba ahí, fue usado por Satanás, hermano. Fue usado por Satanás y él vino y comenzó. Mire qué tremendo. Aquí puede comprender algunas cosas. Estábamos alrededor de unos 20 predicadores, incluyendo pastores y evangelistas. Estábamos ahí unos 20 predicadores. Entonces vino él y agarró y manipuló el predicador de Panamá. Él manipuló el orden que se tenía y vino y comenzó a mandar a los predicadores allegados a él, que venían unos predicadores de Panamá, y lo mandó a las iglesias más grandes para poder conseguir una entrada mejor. ¿Usted me entiende? Hermano, ese hombre, ese varón predicó, si no me equivoco, solamente predicó un día ese martes. Hermano, cuando tú vas con el respaldo de Dios, cuando Dios es el que te respalda, que vas en el orden de Dios, hermano, cuando está la cobertura de Dios, mira, si alguien se mete contigo, Dios lo va a poner en su lugar. ¿Sabe qué pasó con ese varón? Y esto nos enseña de que si alguien se mete con los hijos de Dios, termina mal, porque Dios te lo puede hasta matar. Ese varón cayó en cama y hasta ayer iba a ver si regresaba, porque no tenía ni para el pasaje para regresar a su nación de Panamá. Cayó en cama, cayó postrado con una calentura, con una fiebre. Todo el cuerpo se le enronchó porque hizo eso. Y a la iglesia que fue a predicar y mandó a sus misioneros, a los pastores de Panamá, no les dieron nada, no recibieron nada, porque la disciplina de Dios cayó sobre ellos. Hermano, tú te metes con un siervo de Dios, tú te metes con una sierva de Dios, entonces atende a las consecuencias, porque entonces la disciplina de Dios viene con muchos. Y por aquí nomás hay unos cuantos brujos que Dios va a disciplinar. Porque el que se mete con un siervo de Dios, con una sierva de Dios, te mata o Dios te disciplina. Aleluya. Oh, aleluya. Denle esas manos fuertes a Dios. Aleluya. Oh, Mashama, ay, amando, lava. Oh, Rey de gloria, siento tu presencia, papá, en esta noche, en este lugar. Hermano, comenzamos a ir a predicar. Hermano, comencé a darme cuenta del problema que tenía la nación de Salvador. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más tremendos y más fuertes? Que la nación de Salvador está reprimida. La nación de Salvador no se adora a Dios como se adora aquí en Nicaragua. Que usted puede saltar, puede brincar, puede con gozo, pero ¿sabe qué? Ahí la gente, mucha gente adora a Dios sentado en una silla. Hay iglesias que parecen iglesias católicas. Hay iglesias donde la presencia de Dios no se siente nada. Están muertas espiritualmente, han sacado el Espíritu Santo. Hay mucha teología, mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero no hay Espíritu Santo, aleluya. Es bueno la teología, es bueno el conocimiento en la palabra, es bueno estudiar, pero cuando hay Espíritu Santo en la iglesia de Dios, hay movimiento de reino, hay cobertura de reino, hay un poder manifestado en su pueblo, en su iglesia. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia, en su pueblo, comienzan a producir, comienzan a producir milagros, prodigios. El pueblo comienza a recibir de Dios. Yo extrañaba, hermano, esta iglesia. Yo extrañaba porque esta es una iglesia donde adoramos a Dios de corazón y donde la presencia de Dios se mueve con poder, donde el Espíritu Santo se mueve con gloria. Hermano, me mandaron a predicar el día martes a una iglesia que se llama, esta iglesia, no recuerdo el nombre, pero el lugar donde fui a predicar se llama Santa Tecla, allá en El Salvador. El lugar se llama Santa Tecla y estuvimos predicando ahí. Y yo entonces entendí, mira hermano, Dios solamente me permitió predicar. A la hora llegada dijeron que las cruzadas no iban hasta el día lunes, que solamente iban del día martes hasta el viernes. Martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días nada más de prédica. El sábado ya terminaba todo y nosotros teníamos programado el bus que regresaba hasta el día martes. Y mire hermano, el día martes comencé a predicar, solamente prediqué el día martes y miércoles. Dios me permitió solamente 2 días y usted lo va a saber por qué. Usted lo va a saber por qué hoy, porque a veces usted puede cuestionar a Dios y tú le puedes decir a Dios, ¿por qué permite esto y por qué solamente me das esto y no me das lo otro? Lo que yo te estoy pidiendo es que Dios tiene propósito contigo y que Dios te está guardando de algo. Es que a Dios no se le cuestiona. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Dios no se le cuestiona, Dios no se le anda reclamando, Dios no se le anda diciendo, Dios mío, ¿por qué hace esto? Dios hace lo que quiere y ya, y Él sabe por qué lo está haciendo. Gloria. Y el día martes yo fui a predicar ahí
hermano, ahí, y yo entendí que, mire hermano, las palabras, Dios me dio una palabra a través de 2 profetas ahí. Y usted va a ser edificado en esta noche a través de esa palabra que estos profetas me dieron. Y yo entendí de que si Dios me había llevado hasta esa nación, también no solamente era para predicar el evangelio ahí, sino para que yo traiga una palabra de bendición para este pueblo, una palabra de bendición para esta iglesia, y es la confirmación de lo que Dios ha venido hablando. Hermano, miré a un hombre muy humilde, con una ropa bastante viejita ahí. El hombre estaba danzando, la iglesia era bastante pasiva, pero el hombre estaba tomado en el espíritu, lleno del poder de Dios. Yo dije a Dios, oye, este está tremendo, este está tomado en el espíritu. Cuando él comenzó a caminar con los ojos cerrados en el espíritu y me puso la mano, cuando él me pone la mano, yo vengo y comienzo a sentir la presencia de Dios ahí en ese lugar, hermano, en esa iglesia, ahí en ese departamento, Santa Tecla. El hombre viene y comienza Dios a usarla en profecía. Hermano, yo estaba cansado. Yo allí bastante dolores de cabeza, ganas de vomitar, en un lugar de guerra bien fuerte ahí. Y yo estaba cansado, hermano, y vino el hombre, me puso la mano y comenzó a orar. Y el hombre me dijo, muchas dificultades has pasado y en el ministerio has sufrido mucho, pero yo soy el que te llamé, me dijo Dios a través de ese hombre. Yo fui el que te llamé, y me dijo él, se acaban tus días de pobreza, se acaba tu desierto, aquí se termina todo el proceso que esté terminado, y yo te abro puertas para ir a predicar a las naciones, me dijo ese hombre, me dijo Dios a través de ese varón. Yo te abro puertas y el respaldo mío está contigo, hijo mío. Y me dijo, y no quito tu cansancio. Cuando él me dijo así, hermano, cuando él me dijo, yo quito tu cansancio, comencé a sentir una presencia de Dios fuerte en mi vida que me libertaba, que me limpiaba. Caí de rodillas al piso, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Hermano, me sentía mal de ver tanta pasividad y que la gente no adoraba a Dios con libertad. Después vino el pastor de ahí, salimos de ahí, nos llevó a un lugar a comer, y cuando estábamos ahí me dice, Dios tiene una palabra para ti. Y yo le dije, dígalo, pastor. Entonces él me dijo, lo iba a decir cuando estabas en la iglesia, pero como miré que estabas ministrando, entonces no te dije, pero aquí en el momento, si Dios me dijo que te lo dijera. Y entonces viene el pastor, un profeta de Dios, y vino, estaba sentado en una parte de él comiendo, y él estaba allá a mi lado, y me tocó. El hombre se soltó en lengua en ese momento. El hombre se soltó en lengua y me comenzó a ministrar, y me dice, con mucha dificultad has venido a esta nación, porque aquí quizás no has venido a recibir mucho, pero has venido a dar de lo que Dios te ha dado. Y comenzó a decirme, pero Dios es el que te sustenta, Dios es el que te levanta, y me comenzó a dar unas palabras proféticas tremendamente a mi vida. Yo entendí de que Dios estaba conmigo, pero lo más impactante es que yo con él, yo no había hablado nada de este lugar, yo no había hablado nada de este pueblo, de esta iglesia. Y él vino y me dijo, la iglesia donde tú estás, me dijo él, mira varón, la iglesia donde tú estás es una iglesia que ha estado pasando una extrema pobreza y ha estado siendo zarandeada y probada de la finanza. Yo comencé a llorar, me comencé a sentir mi espíritu que se estremecía, y me dijo, una iglesia que ha sido zarandeada en su finanza. Y me dijo, ¿y sabe qué? Y esto lo digo para honra y gloria del Señor. Y me dijo él, el varón que está ahí en ese lugar, el pastor, tu pastor que está ahí en ese lugar, y el pastor y la mujer de Dios que Dios ha puesto en este lugar, han llorado mucho y han clamado en ese lugar, y han sido muy sufridos en ese lugar. Y cuando tú llegas allá a tu nación, tú te vas a sentar con ellos y tú le vas a decir las palabras que yo te voy a decir. Dios. Oh, Rey de Gloria. Y él me dijo,
Oh, dile a tu pastor, me dijo él, que él ha sufrido mucho ahí en ese lugar y que él ha llorado muchas lágrimas con esa mujer. Y que ellos han llorado. Y ellos son unos hombres tremendos de Dios. Y esa iglesia es de Dios donde tú estás. Y dile a mi pueblo, me dijo él en palabra profética, de que yo voy a levantar a mi pueblo y que yo le voy a bendecir en su finanza. Y que no mirarán más pobreza en ese lugar. Y algo de que me impactó más fuerte todavía, hermano, yo no había hablado nada con este pastor, yo no le había contado nada a él. Y él vino y soltó una palabra que me estremeció. Yo lloré ahí, me estremeció fuertemente y me dijo: y la iglesia donde tú estás, el lugar donde tú estás, dile a ese siervo, dile a tu pastor, que ese lugar donde ellos están, ese lugar es de él, porque Dios se lo ha entregado. Y que han llorado y han clamado por eso. Alaba la gloria en esta noche. Y que han llorado y han clamado por ese lugar, dijo él. Pero yo entrego ese lugar. Yo me comencé a estremecer en el espíritu, hermano. Mire fuertemente. Me dio, dile a mi pueblo allá de que yo estoy con ellos y que voy a bendecir fuerte su finanza, que ya no habrá más pobreza, más miseria, para que bendiga a para que bendiga mi obra y dile a mi siervo de que yo estoy con él. Y que ese lugar donde ellos están, que ese lugar es de ustedes. Entonces, hermano, yo lloré, yo le dije a él: pastor, ahora que usted lo dice, usted no me había preguntado nada, yo no le había dicho nada. Ahora que usted lo dice, entonces mire, y yo le quería hablar y le quería contar, y él me dijo: no me digas nada. Dios te habló en este momento. Sí, pastor, Dios me habló. Entonces ahí déjalo, cállate. Entonces entendí que era Dios. Y Dios me dijo: si Dios te habla en este momento, entonces déjalo así. Yo solamente soy un instrumento. Tú no me has dicho nada, no me has contado nada, pero Dios te ha hablado en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Yo le dije al Señor: me trajiste a El Salvador para llevar una palabra profética a tu pueblo. Gloria a Dios. Regresamos esa noche hacia el lugar donde estábamos reunidos. Nosotros salíamos a predicar, nos regresaban al mismo lugar. Hermano, no había entendido muy bien la situación como estaba. Al día siguiente me sacaron a predicar. Fui a predicar, me llegó a traer un pastor, me llevó en el autobús. Hermano, yo pude ver cosas que no se miran aquí. Que usted va al Güembe, hermano, y usted mira que en el Güembe, ahí en el Güembe están los chocollos, los azules, y están cuidando ahí, andan con su tonfa, con su palo de piocha, hermanos, los que anden ahí, y los ladrones no se acercan. Y yo me quedé sorprendido porque yo dije: wow, aquí no es así, porque el ejército tenía que andar en los mercados allá no es así como aquí, hermano. El ejército andaba allá, a cada cuadra del mercado estaba un guardia del ejército con su ametralladora y bien parado viendo para todos lados, porque es tremendo. Iba en el bullo, iba viendo, nos bajamos y yo tenía que ir viendo para adelante, para atrás. Yo, hermano, muchas veces de temor, somos carne. Hermano, yo andaba con miedo, yo no soy sincero, yo no soy un ángel, yo no soy robot. Aleluya. Yo soy, por la gracia y la misericordia del Señor, soy un siervo de Dios. Y Él me ha permitido este viaje, pero mi carne sentía miedo, sentía el temor. Aleluya. Yo tenía que ir caminando y viendo para todos lados y trataba de simular lo más que se podía. Yo miraba que alguien pasaba porque me di cuenta de algo ahí. Mire, el ejército ahí anda marero visto, marero que va a estar encarcelado.
porque el presidente de El Salvador está haciendo algo que al que agarre va de viaje. Entonces los mareros ahí andan como cristianos en las calles. Un marero anda mejor vestido que uno ahorita ahí. Andan de manga larga, andan con pantalón de vestir y usted lo va a ver caminando ahí. Usted no sabe ni quién está a la par suya. Usted tiene que tener cuidado ahí para hablar. Andan vestidos así para que la policía los mire y crean que son cristianos o algo. Hasta con Biblia en la mano llegan a la iglesia, se sientan en las congregaciones y comienzan a ver quién es el que está predicando y a ver y observar a la iglesia qué movimiento está pasando ahí. Así están las cosas ahí. Y vine, comenzamos a salir del bus, llegué al lugar donde iba a predicar. Me llevaron a Soyapango. Entre los lugares más peligrosos de que están ahí, que yo entendí, quizás haya más, que yo entendí, está ese lugar que se llama Soyapango, este lugar que se llama Las Campaneras, este lugar que se llama La Margarita y Dos Pinos. ¿Cierto? Dos Pinos, Las Margaritas, Las Campaneras y Soyapango. Y allí algo de San Marcos, donde estábamos nosotros. Y llegué a Soyapango y yo entré ahí, en un barrio como cualquier barrio aquí, unos callejones ahí todo feos, y yo miro que estaba el ejército también. Hermano, Dios tenía control de uno. Estaban como 4 guardias del ejército ahí cuidando la entrada, y yo dentro, para la iglesia donde voy a predicar, nos metimos a un callejón que parecía los callejones como que estoy entrando al 30 de mayo en unos callejoncitos ahí. Yo iba ahí encomendado a la misericordia de Dios y a la voluntad de Él. Entré con el pastor, llegamos a la iglesia, hermano, una iglesia bastante pequeña ahí. Hay un testimonio grande, un testimonio poderoso ahí en esa iglesia. Esa iglesia, ¿sabe cómo empezó, hermano? Esa iglesia empezó por un joven hijo del pastor, por un joven aproximadamente unos 23 años de edad. Dios lo comenzó a usar en él, en el ministerio de los niños. Y comenzó a buscar a los niños del barrio y a darle de comer, y comenzó a buscar a los niños. Porque mire, hermano, ahí sucede algo. Los niños ahí muchas veces son secuestrados los niños, y las maras se los llevan a los niños, llevan a los lugares ahí y vienen a los niños y los tienen ahí y los forman para que sea parte de ellos, de las maras. Entonces ahí la iglesia se tiene que poner las pilas, porque una de dos, o las maras lo gana para ellos o usted lo gana para Cristo ahí. Entonces el jovencito comenzó a hacer una obra tremenda y comenzó a levantar un ministerio solamente con niños. Un joven como de 23 años comenzó, y actualmente yo vi todos esos niños que él llevó el día sábado, y actualmente él llevó casi 100 niños en un autobús. ¡Qué bendición! Él llevó casi 100 niños que estaban bajo su cargo. Casi 100 niños, hermano, que estaban bajo su cargo, y él comenzó a enseñar de la palabra a los niños. Y mire qué tremendo, Dios tiene un concepto y dice: si tú te ganas a un niño, tú te ganas una familia. Y entonces, cuando los niños estaban siendo ganados para la iglesia, entonces los padres comenzaron a ver. Y mire, hermano, esta es una buena táctica, porque estaba el profesor, el maestro de niños, se ganaba a los niños, les daban sus regalitos, les daban de comer. Entonces los padres oían y decían: ¿dónde es eso? Y comenzaron a llegar y comenzaron a ver que se le trataba bien a su hijo, y por el trato que le daban a su hijo, entonces los padres comenzaron a llegar y la iglesia comenzó a crecer. Y entonces había unos libros ahí